Hola, hola, hola amigos del Magallanes, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de tu programa Zona Turca, la casa del Magallanero. Hoy domingo 22 de diciembre de 2024, entrando a vísperas de lo que es esta Navidad y también creando un puente de comunicación con lo que es la finalización de la temporada regular de la LBBP, donde al momento en el que estamos grabando nuestro episodio número 48, hay que decir que solamente hay 4 de 5 cupos de aquellos que estarán peleando por el acceso a la final en esta fiesta maravillosa llamada el Round Robin. Una temporada que termina con un ritmo tremendo donde Aragua, La Guaira y Caracas tendrán que literalmente pelear por sus vidas para acceder al Round Robin, y donde Cardenales de Lara siguió demostrando que es uno de los mejores equipos en los últimos 10-12 años. Creo que esta fue la temporada número 11 de manera seguida donde acceden a la postemporada. Bravos de Margarita logró aguantar el sacudón del mes de diciembre, donde por pocos momentos llegó a estar cerca de la zona del wild card. José Moreno y sus muchachos sostuvieron la presión y quedaron segundo, terminando hasta con 5 victorias consecutivas, lo que le permitió a la escuadra de Margarita alcanzar el mejor registro posicional en toda su corta historia. Unas Águilas del Zulia que de la mano de Lipson Nava empezaron muy bien, tuvieron momentos irregulares como la mayoría de equipos en el torneo y terminó fuerte, quedando en el tercer lugar de la tabla. Y los Navegantes del Magallanes, quienes hace unos días atrás adquirieron el pase a la postemporada, quedando en el último lugar que da el acceso directo al Round Robin, terminaron con 29 y 27. Y como hemos estado allí apuntando, hablando un poco de esta guerra que habrá entre Aragua, La Guaira y Caracas, habrá que esperar hoy el juego extra frente a La Guaira y Leones, y el que gane irá contra los Tigres de Aragua el día de mañana para lo que será ese encuentro de comodín. Muchas cosas se necesitan todavía divisar. Se necesita que se confirmen tanto el quinto clasificado como aquellos que quedarán fuera, para ver cómo se pueden reforzar los 5 equipos pensando en la postemporada. Así que hay todavía mucha tela que cortar en lo que viene siendo la temporada regular, que terminó ayer. Y al mismo tiempo quisiera decirles que el programa de hoy no va a mantener la misma dinámica que hemos tenido durante toda la temporada, porque creo que hay muy poco para hablar de lo que fue ese último juego que fue ayer en la tarde en el José Bernardo Pérez de Valencia, donde los Navegantes del Magallanes cayeron 4 carreras por 2 frente a los Tigres de Aragua, terminando así con su 27ª derrota del año. Creo que sí hay que remarcar un par de cosas nada más, y hoy lo que sí vamos a dedicar el tiempo completo del programa es para tomarte de la mano e ir en un journey, como se dice en inglés, a hacer lo que es el resumen de toda la temporada regular, hacer o buscar, mejor dicho, respuestas para varias preguntas que he estado leyendo de todos ustedes, y al mismo tiempo empezar a plantar la semilla de lo que será la postemporada, que hay que decirlo, después de lo que fue el año pasado, esa participación horrible del Magallanes en la temporada regular, donde quedó fuera en el inolvidable juego extra frente a Águilas del Zulia allá en la noche de Portuondo. Ustedes recuerdan la inolvidable noche de Portuondo en Maracaibo. Bueno, ahora que pueda acceder al Magallanes directamente a la postemporada, creo que queda bien situado Eduardo Pérez. Yo sé que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo con eso, pero tranquilos, tranquilos, que tenemos beaucoup de temps, un montón de tiempo, como dicen los franceses, para hablar de esto, para hablar de las cosas buenas, de numeritos, de decepciones, de sorpresas, de alegrías, de tristezas. Todo esto lo vamos a englobar en la próxima hora, y como siempre quiero darle el agradecimiento a cada una de las personas que hacen de este espacio algo posible. En la dirección general de BDM Radio en la ciudad de Miami, nuestro compañero y amigo, el señor Frank Carreño, y todo su equipo de trabajo, que siempre ha estado con gran disposición para hacer de Zona Turca
un lugar importante y a la hora premium de su parrilla de programación, así que solo tengo agradecimientos para mi amigo Frank Carreño y también a todas las personas que han estado dejando sus comentarios, añadiendo sus likes, siéndose suscriptores, suscriptores del canal, y algunos que han estado entregando sus donaciones en los últimos días. Quiero de todo corazón poder agradecerles a cada uno de ustedes y al mismo tiempo abrir el pequeño espacio publicitario para decirte que si es la primera vez que escuchas Zona Turca, si te gusta lo que has leído en Twitter, lo que has escuchado acá en BDM Radio y en el canal de YouTube, lo único que te pedimos es que me regales tu like, que pongas un comentario donde leemos a cada uno de aquellos que nos escriben, y tercero, que puedas compartir esto con tus amigos. Claro está, haciéndote suscriptor del canal. Ya rebasamos la cifra de 2150, que es bastante bueno porque hemos planteado los 2500 como la cifra tope, o al menos la que deseamos alcanzar en lo que resta de temporada. Y si te gusta también y te gustaría ayudar el proyecto, ayudar al sueño, lo único que tienes que hacer es dejar tu donación utilizando el spot de agradecimientos en la mano derecha donde se da like. Hay un espacio para hacer las donaciones. Puedes hacerte miembro del canal con una módica suma de $2 por mes, y también a los que están en Venezuela, en la parte de la descripción podremos tener el pago móvil donde cualquiera que desee dar su pequeño granito de arena, acá lo vamos a recibir con todo el amor del mundo. Y cerramos el espacio publicitario invitándote a que me sigas en mis redes sociales, @geoffhernández en Twitter, @geoffhernández en Instagram, siempre añadiendo la doble F al momento de escribir mi nombre. Entonces, las dos cositas importantes que me parece recalcar del juego de ayer es lo que vamos a tocar nada más de ese juego, porque en demasía no hay cosas muy interesantes para hablar al respecto. La primera que hay que reportar, remarcar e incluso darle un poquito de interés pensando en el futuro próximo y en las siguientes temporadas del Magallanes, está con lo que fue la participación del receptor Roosber Estrada, uno de la larga lista de debutantes que tuvo el Magallanes en esta zafra. Ayer Roosber hizo su debut oficial en la alineación del Magallanes porque ya había competido en algún inning suelto en juegos anteriores. Roosber terminó yéndose de 4-2 con una anotada y se vio muy bien detrás del plato. Así que buenas noticias para el Magallanes con lo poquito que se vio, con esa pequeña muestra del trabajo realizado por Roosber Estrada. Las otras dos cosas importantes que hay que remarcar por parte del Magallanes en el encuentro de ayer, la primera es Eduard Colina. Eduard Colina, que inició esta campaña dentro de la caja de aquellos que son realmente sospechosos de lo que podía ayudar al equipo, y a lo que me refiero es que su temporada anterior fue una tragedia absoluta, y hay que decirlo, así como fue la de Bazardo, así como fue la de la mayoría de lanzadores del Magallanes. Eduard Colina no fue la excepción, y en el inicio de esta temporada hay que decir que también demostró tener muchos problemas Eduard Colina, lo que llevó al fanático turco a creer que simplemente había que desprenderse lo más rápido posible de ese brazo, pensando en poder adquirir algo de retorno. Ahora bien, lo que muy pocas personas tenían dentro de sus cálculos era ver esa mejoría tremenda que mostró Eduard Colina en la parte final de la temporada, porque si unimos sus últimas 4 presentaciones, una contra Águilas, una contra el equipo de Japan Breeze que vino para el Juego de las Estrellas, otra frente a Cardenales y esta frente a los Tigres de Aragua, hay que remarcar que Eduard Colina terminó a todo tren, porque en estas 4 salidas terminó uniendo un total de 14 innings lanzados, donde solamente permitió 2 carreras limpias, y esas 2 carreras fueron en el último inning de su participación de ayer. Es decir, llegó a gestar hasta 12 innings y 2 tercios sin permitir
anotaciones y con la cantidad de salidas que ha tenido el Magallanes, las cuales hablaremos un poco más adentrado en el programa, hay que decir que es una gran noticia para el equipo turco, ya sea que con los refuerzos que imaginamos la gerencia va a buscar en el Caribe, sea para armar la rotación, ya se verá dónde se podrá utilizar a Eduard Colina, ya sea como abridor o como relevo intermedio, donde también hay un boquete tremendo dentro de la estructura del equipo. Así que Eduard Colina se bajó bien en sus últimas 4 salidas, 14 episodios lanzados, 7 hits permitidos, solo 2 carreras limpias y un total de 11 ponches para mostrar lo que se estaba esperando de un lanzador que, aunque fue por un espacio de tiempo muy corto, llegó al mejor béisbol del mundo. Entonces, esa es la segunda cosa importante del juego. Y la tercera tiene que ver con 2 brazos que hemos estado todo el año diciendo que hemos estado sorprendidos por lo poco útil que fueron para el Magallanes. Hablamos de Anthony Vizcaya y Enderson Franco, pero que en esta situación, a partir de ahora, hay que olvidarse de esto, Hay que olvidarse de lo que ocurrió, porque el Magallanes necesita de la mejor versión tanto de Vizcaya como de Franco, y aunque no lanzó ayer, también hay que meter en este triunvirato a Eduard Bazardo, 3 brazos que no tuvieron un buen año, pero que ayer 2 de ellos participaron. Vizcaya llegó en el 7º episodio con 3 envases y 2 outs para enfrentar a Jonathan Mendoza. Terminó retirándolo con un fly al 7 y luego Enderson Franco sacó un episodio sin problemas, ponchó a 1, aunque recibió un doble que, en honor a la verité, hay que decir que Leandro Pineda, que es un poco sospechoso con el guante, pudo haber hecho un poco más en ese batazo de Cafecito Martínez hacia el jardín derecho. Pero buenas noticias para el Magallanes, que al menos en el último encuentro de la temporada, por una cuestión de moral, por una cuestión de levantar la autoestima del bullpen del Magallanes, brazos como Franco y Vizcaya hayan podido hacer su trabajo en un juego que no importaba más allá de lo que puede ser la influencia dentro de la autoestima de los lanzadores, que hubiesen hecho su trabajo. Es una gran noticia para el Magallanes. Ayer se conectaron 9 inatrapables. Renato Núñez lamentablemente no pudo conectar el jonrón 22, aunque por poquito lo conecta en lo que fue su último turno contra el pitcher zurdo de los Tigres de Aragua, Cristian Suárez. La sacó pero de foul, adelantado en el swing por el jardín izquierdo. No pudo entonces Renato romper con el récord de Alex Cabrera. Lo que sí yo necesito plantar y plantear en la mente de quien me escucha es que cuando se hable de esta temporada de Renato Núñez, por favor no se olviden del pequeñito detalle que tiene que ver que Renato tuvo una temporada de 56 encuentros donde perdió algunos por lesión, donde se mantuvo sano en el 95% del mismo, y que Alex Cabrera, tanto como Jesús Guzmán, quienes son los dueños del liderato de jonrones, o eran antes que iniciara esta temporada, Alex Cabrera con 21 y Chucho Guzmán con 67 empujadas, esos récords fueron concretados en temporadas largas como las que se tenía antes en el béisbol profesional, que eran de 63 encuentros. No es poca cosa, porque restarían un total de 7 encuentros donde seguramente Renato hubiese bajadose con 1 o hasta 2 o 3 cuadrangulares, pero como los hubiesen y las hipótesis solo sirven para llenar minutos de programas de radio y espacios de Twitter, la realidad, lo factual, es que Renato se bajó con una temporada histórica. Y acá es donde empezamos el análisis a profundidad de lo que fue la temporada 24-25 para los Navegantes del Magallanes, y entendiendo que debería ser el MVP unánime, repito, unánime Renato Núñez. Todo bien con Lorenzo Cedrola, todo bien con lo que hizo Junior Guerra, lo que ustedes quieran, pero sería un irrespeto a la realidad de una liga tan compleja como la de Venezuela que no se lleve el MVP unánime Renato Núñez en esta temporada. Magallanes termina esta zafra quedándose con el MVP
y con el pitcher del año por una cuestión de algunos ponches no terminó Junior Guerra recibiendo la triple corona, pero no importa porque tanto la temporada de Renato como Junior Guerra fue la que le permitió al equipo poder navegar en una turbulencia constante, en una irregularidad acorde a lo que ha sido el equipo en las últimas 3 temporadas, y es acá donde hacemos la primera pregunta, de la que vamos a ir respondiendo a medida que pase el programa. ¿Cómo evaluamos al cuerpo técnico? Haciendo un recorderis, el año pasado hubo una ilusión tremenda por parte del fanático turco cuando se confirmó que Miguel Cairo sería el manager del equipo, apostando también a otros tipo de cuerpo técnico como Casadiego, como Ramón Hernández, y la catástrofe que se vivió en el equipo fue de una manera tan grande que, bueno, el equipo no solamente terminó con 24 y 33, sino que dentro del club hubo tanto malestar, tanta circunstancia en peloteros importantes que ustedes ya se los conocen de memoria. No voy a caer en esto en este programa porque no es para eso, que no solamente fueron los resultados deportivos, sino fue la situación extradeportiva lo que hizo una implosión en el clubhouse del Magallanes, que terminó con la salida de varios peloteros que ya ustedes bien saben quiénes son. Entonces, cuando se termina una campaña como la del año pasado, lo primero que había que hacer, y entiendo cumplió con esto la gerencia, fue conseguir un manager experimentado, conocido de nuestra pelota, y que especialmente sea un buen gestor de lo que es el grupo, lo que va más allá de la alineación, de las decisiones, de la estrategia, del béisbol per se. Alguien que pudiese lidiar con la cantidad de egos que puede tener un dugout de un equipo tan importante como el Magallanes. Y acá es donde hay que ponerle nota alta a la gerencia, porque Eduardo Pérez, acompañándose de Ramón Hernández, de Darwin Marrero, de Robinson Chirinos, quien ha estado haciendo un trabajo quizá no tan visible, pero es el puente entre la gerencia y los peloteros, se consiguió la armonía. Y la armonía tiene que ver con la utilización correcta de todos los recursos, porque al pelotero profesional la gente cree que lo único que les satisface es el dinero, y no es así. Al menos en su gran mayoría de jugadores que hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos buscando sus motivaciones, todos quieren jugar, todos quieren tener la oportunidad, y muchos managers en Venezuela son conocidos por enamorarse, y esto lo digo de manera respetuosa, enamorarse en el sentido beisbolístico, de una lista de jugadores, y el resto casi no compite. Y no compites porque no se le da la oportunidad. Ustedes bien saben lo que pasó el año pasado con el Magallanes, y en esta temporada, empezando la evaluación del cuerpo técnico, nos guste o no, su premisa, su visión de la pelota tiene que ver con utilizar la mayor cantidad de recursos durante toda la temporada, cambiar constantemente la alineación, que hablando en primera persona, y no interesa mucho lo que yo pueda decir al respecto, creo que no es lo mejor, no es la forma correcta, sobre todo si hay un calendario de 56 juegos. Siempre es indicado tener una alineación que sea reconocible al menos. Esta es mi opinión, no tiene por qué ser la única, ni mucho menos la verdad, simplemente comparto lo que siento al respecto, y Eduardo Pérez es uno de esos neo-managers ajustándose al nuevo béisbol, donde depende de la situación, apela mucho a los mashup, apela mucho al zurdo contra derecho, derecho contra zurdo, de mejorar la defensa, aunque esto signifique sacar al mejor bate que tengas disponible, a pesar de que tengas un slump de 21-1, si eres zurdo y viene un derecho, te voy a poner a jugar. Si hoy eres primero, mañana puede ser octavo, en el tercer día descansar, después regresar al tercer lugar de la alineación. Esta es la manera en cómo Eduardo Pérez ha llevado al equipo, y viéndolo desde el lado positivo, permitió que muchos jugadores pudiesen tener sus oportunidades, que varios que no se contaban dentro del croquis inicial de la temporada terminaran siendo muy muy importantes. Caso Diego Rincones, caso José Gómez, hablando de la utilidad de este gran jugador del Magallanes.
y otros lanzadores que comenzaron a tener más responsabilidad de lo que se podía esperar. Entonces, empezando con esa pregunta, yo le daría una nota satisfactoria en lo que fue el manejo de grupo de Eduardo Pérez. Situaciones estratégicas, manejo de momentos complicados. Ya entiendo que acá comienza a cambiar un poco lo que es la evaluación del fanático del Magallanes. Sea como sea, la realidad es que lo primero que se debía conseguir este año era la clasificación a la postemporada. Y se logró 3 días antes que terminase la temporada regular, se logró con muchas bajas, con muchos jugadores que no dieron ni el 40% de lo que se esperaba en su rendimiento, lo que obligó también a tener que cambiar constantemente de roles. El cerrador del equipo era Anthony Vizcaya, no pudo. Wilkins se suponía iba a ser el del séptimo, pasó hacia el noveno. Henderson, que iba a ser el setup fijo, tuvo la peor campaña de su carrera. Brazos, como por ejemplo el de Felipe Rivero, sí reaccionaron acorde a las expectativas. Ya conocemos la historia de la cantidad de restricciones que se le aplicó al brazo ex Grande Liga. Jesús Tinoco ingresó para un día sí y otro día no, tuvo grandes salidas al final, malos momentos al inicio del mismo, y así podemos empezar a hilvanar a una cantidad de situaciones que le complicaron la tarea para esta temporada. Yo siempre tengo en la memoria lo que fue la primera entrevista que se le hizo a Eduardo Pérez al momento de encarar esta temporada. Y él decía: yo estoy feliz porque vengo a un equipo que va a llegar a la final y va a pelear por el campeonato gracias al bullpen que tienen. Esa va a ser nuestra marca registrada en la temporada. Estoy segurísimo que vamos a competir y vamos a ir muy bien porque hay brazos importantísimos que son caballos en esta liga. Te pregunto, ¿mintió Eduardo Pérez al momento de decir esto? Yo creo que no. Yo creo que no, porque si se ven los nombres en un bullpen de Anthony Vizcaya, de Henderson Franco, de Eduardo Bastardo, de Wilkin Rodríguez, de Deolis Guerra, de Jesús Tinoco, de Felipe Rivero, también hay que añadir los Palencia, Brian y Daniel. Todos apostábamos a un equipo que iba a caminar y a volar a velocidad crucero durante la temporada regular para acceder a la postemporada. Y en los primeros 10 encuentros fue así. Magallanes tuvo grandes momentos al inicio de la temporada gracias al trabajo de lo que fue su equipo de relevistas. Recuerden que la génesis de la temporada para el Magallanes fue por allá en el ya lejano 11 de octubre, venciendo 12 carreras por 0 a los Tiburones de La Guaira, un juego de pelota que lo inició Junior Guerra transitando por 6 episodios en blanco con 6 ponches, y por el lado del Magallanes parecía que entonces iban a comenzar a tener una temporada a la ofensiva completamente distinta a lo que fue las últimas dos en la temporada regular. 18 inatrapables, 3 jonrones, 2 de ellos de Renato, 1 de Keon Barnum. Peter O'Brien empujó 2. El bullpen a través de Brian Palencia y Ángel Hernández, los dos sacaron sus 3 ceros sin problema, y parecía que podía ser esta gran oportunidad para el bullpen del Magallanes. Yéndonos al día siguiente, un juego que se pierde 3-1 con los Tiburones de La Guaira, el bullpen transitó por un total de 5 episodios donde solo recibieron una carrera limpia y poncharon hasta 6 entre Onelki García, Ángel Acevedo, Palencia, Guerra, Rivero y Vizcaya. Segundo juego donde el bullpen está casi perfecto. En el tercer encuentro, Magallanes gana 7-3, donde el bullpen termina compitiendo en un total de 5 episodios y 6 episodios en blanco. Es decir, estamos hablando que en los primeros 3 juegos de temporada el bullpen solo permitió una carrera. Así que uniendo esto con lo que habló Eduardo Pérez al inicio de la temporada, parecía que el bullpen del Magallanes
pudo ser el sello distintivo del equipo. A partir de ese tercer juego comenzaron los problemas porque recibió batazos Daniel Palencia en uno, luego el bullpen el otro día transitó en 3 episodios en blanco y así fueron poco a poco gestándose los primeros 10 juegos de la temporada, donde el bullpen llegó a tener 0.40 de efectividad, una cosa irreal, imposible de sostener y completamente alejado a lo que normalmente ocurre en nuestra liga, pero que ese bullpen que tanto apuntó y señaló Eduardo Pérez le dio al Magallanes el mejor momento de la campaña. 7 victorias y 3 reveses en los primeros 10 juegos y a partir de allí todo cambiaría. Todo, absolutamente todo cambiaría en los Navegantes del Magallanes. Acá vamos a unir esto con las rachas que ocurrieron en esta temporada. La mejor racha para el Magallanes fue 4 victorias consecutivas, cosa que ocurrió en 2 ocasiones en la temporada. La primera fue entre el 17 y 20 de octubre, venciendo a las Águilas 2 veces en Maracaibo, luego a Lara y también a Leones. La segunda vez que se pudo hilvanar 4 victorias consecutivas fue entre el 3 de noviembre y el 14 de noviembre. Usted dirá, bueno, 3 victorias seguidas entre 11 días. Sí, recuerden que en ese espacio hubo lo del choque de gigantes en Miami, lo que obligó a que se detuviese la temporada regular por algunos días. En ese espacio Magallanes le ganó 3 veces de manera seguida a los Cardenales de Lara, todas en Barquisimeto, y la última victoria fue frente a los Bravos de Margarita. Esta fue la mejor racha en toda la temporada, a inicios de la misma, tanto en octubre como en noviembre, y la peor racha que tuvo el equipo fue de 5 derrotas consecutivas entre el 24 y 29 de octubre, cayendo derrotados ante Bravos de Margarita, Cardenales de Lara por 2, Tigres de Aragua y Leones del Caracas. Esto fue los momentos más de rachas que tuvo el equipo en la temporada, tanto buena como negativa, y empezamos también a pasear un poco en lo que viene siendo los numeritos, quiénes fueron los líderes, quiénes tuvieron más influencia a la ofensiva. Empecemos por el espaciado de los bateadores, porque hablar de liderazgo ofensivo del Magallanes creo que debe traducirse a Renato Núñez. La cantidad de turnos que tuvo Renato fueron 190 en esta campaña, siendo el líder del equipo en carreras anotadas. Uno pensaría que estando Tucupita desde la génesis del campeonato, estando Carlos Rodríguez bastante temprano, podía hacer una pelea más parecida e igualada en este renglón. Terminó siendo Renato el líder con 37 carreras anotadas. En sencillos, Renato Núñez con 59. En dobles hubo una paridad entre Renato y Tucupita, ambos conectaron 11 biangulares. Triples también a Tucupita, y esta vez compartió el renglón con Peraza. Ambos conectaron 2 triples. En los jonrones, bueno, ya usted sabe la obviedad de este espacio: 21 jonrones en la campaña para Renato Núñez. En los boletos, Renato con 25. En los ponches, Renato con 35. En las empujadas, para variar, Renato con 63. Y en el averaje, entendiendo que al final jugó bastante Diego Rincones, llegando a 84 turnos en la temporada. Lamentablemente, lo mínimo que se exigía para poder optar por el liderazgo de bateo eran 130 apariciones, según tengo entendido. Renato fue el líder bate del Magallanes en el mes de octubre, dejando 414 puntos. A partir de allí empezó una normal escalera descendiente en lo que es el averaje, y uno que no jugó mucho al inicio y terminó a todo tren fue Diego Rincones, entonces quedándose con el espaciado de mejor averaje con 429 en 84 apariciones. Los que más dejaron gente en circulación fueron Renato Núñez con 81, pero ojo con esto, porque me parece importante también recalcar esto acerca de Albert Martínez. Un Albert Martínez que es uno de esos nombres que no cumplieron con las expectativas a pesar de dejar 6 jonrones y 25 empujadas
y casi pisar el poste de los 300, uno pretendía al inicio de este año que Albert iba a mantenerse en lo que viene siendo el tier 1 de la importancia ofensiva del Magallanes por su consistencia, por sus batazos a la hora clutch. Este año no fue la mejor presentación hablando de Albert Martínez, incluso terminó perdiendo por momentos lo que viene siendo su puesto en la alineación titular. Lo que sí hay que recalcarle y recordar que esta fue la temporada del récord para Albert Martínez, conectando el jonrón 57 que le quitó el primer lugar en el registro histórico de jonroneros en el Magallanes a Richard Hidalgo, y lo que deja entonces que, a pesar de no tener la mejor temporada de todas, Albert logró alcanzar la cita con su historia, logró tener momentos muy importantes. Cuando estamos hablando entonces de gente con posición de anotar, que es uno de los grandes problemas que ha tenido y tuvo el Magallanes durante toda la temporada, Albert Martínez apenas dejó un promedio de 2.45 en 40 turnos, y esto hay que remarcarlo, porque si yo te digo que el que más dejó gente en circulación fue Renato Núñez, cualquiera dirá, bueno, mira, también empujó bastante pero dejó mucha gente. No es así. Terminó bateando con hombres en posición de anotar para que ustedes puedan magnificar la temporada de Renato. Terminó bateando un total de 456 Renato Núñez con hombres en posición de anotar, y no fueron en 20 turnos, fueron en 57 turnos donde dejó 456 de averaje, conectó 10 jonrones, empujó 49. Y esto, por supuesto, también se le une 11 boletos y 11 ponches, un fly de sacrificio, una cosa espeluznante para lo que es el picheo del resto de la liga, mientras que Albert dejó 71 hombres en base, 81 dejó Renato, pero Albert fue bastante menos productivo en esta temporada. Entonces, en lo que es con hombres en posición de anotar, Renato dejó estos números increíbles, y el segundo que dejó mejores números con hombres en posición de anotar es Eliezer Alfonso, bateando 429 con 7 dobles, 2 jonrones y 27 empujadas. Creo, y yo sé que para algunos esto es difícil, porque evaluar la temporada del Magallanes en la parte gerencial deja muchas dudas para aquellos que con mucho argumento dicen, bueno, Geoff, la gerencia dejó al equipo sin importado prácticamente en 2 meses y medio de torneo. Hablo de finales de octubre, inicios de noviembre y todo el mes de diciembre. Dentro de los importados, lo único que funcionó fue Christopher Ogando. De resto, absolutamente nadie más pudo hacer un trabajo medianamente decente. Stevie Ledesma, nanay, Derek West, nanay, JC Ramírez, ¿para qué decir algo al respecto? Masahiro Fukuda, bueno, sigamos. Jacob Rhinesmith, creo que en algún momento fue importante, no se le dio la continuidad y terminó saliendo del equipo. Tito Polo, que se lesionó, mostró buenas cosas al inicio de su participación, luego cayó en un slump, terminó en esa lesión que lo sacó 18 días y al final termina a toda máquina Tito Polo en esta temporada regular, tanto así que en los últimos 2 encuentros Tito Polo terminó yéndose entonces de 7-5, envasándose además en un total de 7 veces en 9 turnos, recibió un pelotazo, un boleto, es decir, creo que apretó al final de la temporada y aseguró su puesto en el round robin. Sí fue exitosa la contratación de Tito Polo, recontra exitosa la de Christopher Ogando, y esto lleva a Magallanes entonces a pensar y ver cómo va a encarar lo del draft de sustituciones, las adiciones para el round robin, pero tranquilos que ya llegaremos al punto de analizar el futuro próximo del Magallanes. Por ahora lo que hay que decir que, hablando de la gerencia, hablando de estos nombres que ya les comenté, es muy justo decirlo, es
demasiado justo hablar de Eliezer Alfonso, porque Eliezer Alfonso no salió de las granjas del Magallanes. Eliezer Alfonso no terminó siendo una aparición de un grande liga que llegó al equipo y potenció, como lo hizo Eugenio Suárez o lo hizo Jackson Chourio en su momento, lo hizo, no sé, cualquier otro, Luis Ángel Acuña en Cardenales. No, señor, Eliezer inició la temporada con los Leones del Caracas, siendo uno de los catchers que tuvo el equipo melenudo. No jugó todos los días, se creó esa rencilla, porque hay que decirlo que fue lo que ocurrió entre Joander Méndez y la gerencia, donde llegaron a situaciones muy fuertes dentro de lo que era el rendimiento de Joander, sus exigencias, lo que la gerencia podía y estaba obligado a llegar a un acuerdo con él. Y luego de una gran reunión, y digo gran porque fue importante, estando tanto Blasini como Chirinos, el propio Joander Méndez, no sé si Eduardo estuvo en ese momento o no, la verdad no lo recuerdo, pero luego de esa reunión pactaron que lo mejor sería abrir caminos distintos. Y ese movimiento de la gerencia hizo que el Magallanes recibiese a Eliezer Alfonso y a Alfred Gutiérrez, dejando salir a Renato Pinto y a Joander Méndez. Síntesis de este movimiento de la gerencia, al cual hay que aplaudirlo, muchachos, porque se ha espantosamente caídole encima a la gerencia, y yo me siento bastante tranquilo porque yo lo he hecho, y con argumentos, en muchas situaciones que no tienen ningún tipo de sentido, como por ejemplo el manejo de los cupos de importados, y también cosas que ustedes no conocen, que yo sí lo conozco, pero como esto no es el chiringuito, yo no voy a estar exponiendo aquí chismes dentro del Clubhouse del Magallanes, porque soy un creyente de que el periodismo se hace con lo que se ve en el campo y con la información de lo que puede mejorar dentro del campo. El resto es pura chismería típica de estos días. Para eso hay muchos spaces, para eso hay muchas cuentas de Twitter. No me interesa entrar en ese camino, pero sí te tengo que decir que así como se alaba varios movimientos en los últimos años que ha hecho la gerencia, hay que reconocer que no han sabido tratar a varios de los peloteros en situación interna, y esto ha llevado a que muchos de ellos no estén con el equipo. Es lo único que tengo que decir al respecto, pero yo tengo que alabar lo que fue el trabajo de Chirinos, de Luis Blasini y compañía con este movimiento, porque Eliezer Alfonso llegó al Magallanes, jugó 37 juegos, conectó 44 sencillos, 10 dobles, 6 jonrones, 338 de averaje, 33 empujadas, un porcentaje de envasado casi de 440 puntos, así que todo fue ganancia para el Magallanes. En este cambio, Joander terminó muy mal. René Pinto sigue siendo el René Pinto que uno nunca imaginaba pudo haberse convertido luego de iniciar como titular en Tampa Bay este año. Y Alfred Gutiérrez, bueno, fue otra barajita que se movió en el camino, que ni fu ni fa, un lanzador de estrato 2 para abajo. Viene siendo entonces la adquisición de Alfred Gutiérrez, quien al mezclar este cambio lo gana el Magallanes. Nos guste o no, lo gana el Magallanes y se convierte en el segundo pilar ofensivo, solamente superado por el eterno Renato Núñez. Un puesto que se suponía iba a ser para Albert Martínez, se suponía iba a ser para Tucupita Marcano, se suponía también que bateadores como José Peraza iban a estar constantemente ayudando al equipo en el envión de impulsadas y todo esto, y lamentablemente no ocurrió. No ocurrió. Entonces el cambio de Eliezer Alfonso le permitió al Magallanes oxigenarse con las carreras empujadas, así que chapó para ese movimiento de la gerencia. Otro punto que es bastante importante remarcar fue la manera como trató el cuerpo técnico del Magallanes a los novatos. Este año fueron un total, ya vamos a contar,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 los peloteros que hicieron su debut, que dejaron su huella en algunos momentos de la temporada, otros que fueron plenamente relleno, pero que al hacer esta reconstrucción de la temporada hay que decir que fue un acierto la manera como Eduardo Pérez gerenció a sus novatos. Nombres como importantes, como por supuesto Luis Swissveld, quien terminó la temporada después de la lesión allí intentando recuperar esa fortaleza y sobre todo esa confianza en el home, terminó bajándose con 5 jonrones, un total de 276 de promedio, 22 anotaciones, 14 empujadas, un total de 9 dobles, una tercera base de lujo, deluxe, lo que mostró Luis Swissveld. Así que hay que también aplaudir la forma como se manejaron estos novatos. Otros como Tucupita Marcano, que no son novatos pero que nunca habían jugado con el Magallanes, vieron acción. Ya vamos a hablar de Tucupita, pero vamos a enumerar entonces lo que fueron aquellos jugadores que el cuerpo técnico hizo debutar en esta campaña. Bryan Mata, que lamentablemente no seguirá con el equipo, me rompe el corazón y deja un boquete tremendo en la estructura del bullpen. Bryan Mata transitó por 15 innings y 2 tercios, 2.87 de efectividad, 11 ponches y un récord de 1-0. Hablando de lo que son los lanzadores, vamos a abrir rapidito el splits de picheo para tener un poco más claro lo que fue la participación de Bryan Mata. Un Bryan Mata que desde hace tiempo se escuchó que iba a estar con el equipo hasta que finalmente se concretó. Tuvo 2 holds, tuvo una victoria sin derrota y en esos 15 innings y 2 tercios ponchó a esos 11 y al final de la campaña se convirtió en el brazo más confiable, solamente siendo superado por Felipe Rivero y estando allí con Jesús Tinoco. Así que es una de las pérdidas que tendrá el Magallanes para la postemporada. Después, los otros lanzadores que debutaron: Amílcar Chirinos, con buenos momentos como stopper en la temporada. Apenas lanzó 7 innings, creo que pudo haber lanzado algún inning más, no lo utilizó así el cuerpo técnico y también lo pierden para lo que es la postemporada. Dejó 3.68 de efectividad, 7 innings, 7 ponches, una victoria sin derrotas. Dejó marcado entonces el pitcher de los Navegantes del Magallanes, Amílcar Chirino. También Chirinos tuvo un hold, es decir que en sus 7 innings sirvieron para 2 victorias en este año, siendo importante en ambas, lo que entonces añade al Magallanes en esta zafra. Brian Palencia fue otro que debutó, ya tampoco está con el equipo, 11 innings y 2 tercios, 2 ponches, dejó récord de 1-0 y efectividad de 3.86. El zurdo Ángel Hernández, quien caminó por 8 innings y 2 tercios en la temporada, ponchó a 9, dejó 4.15 de efectividad, también sumó un hold y no tuvo victoria ni derrota. Y Daniel Palencia, que era la gran sensación al menos previo a la temporada, un Daniel Palencia que se esperaba muchísimo de el Grande Liga, sobre todo porque, bueno, ya sabemos lo que amerita, ¿no? Ser Grande Liga, esto siempre te da un peso y una ilusión especial para el fanático. La temporada de Daniel Palencia terminó siendo en 12 encuentros, 12 innings lanzados, 15 hits, 8 carreras limpias, de las cuales lo dejó en un total de 6, o lo dejó con una efectividad de 6.0. Recuerden que en su última salida esto recibió hasta 6 inatrapables con 2 carreras limpias, pero antes de eso había unido un total de 1, 2, 3, 4, 5 salidas consecutivas Daniel Palencia entre el 31 de octubre y el 16 de noviembre sin permitir anotaciones, lo que también su salida del equipo dolió un montón. Entonces la temporada para Dani Palencia fue buena, con momentos muy malos, con momentos muy buenos, y que la influencia que tuvo en el equipo al momento de dejar un total de 2 holds también, esto llevó a tener un buen momento en la temporada, pero quizá no conseguir y alcanzar las expectativas que se tenía para el Grande Liga de los Cachorros de Chicago.
Hablando entonces de los debutantes, pero a la ofensiva debutaron José Córdoba, quien tomó un turno ayer, conectó sencillo. Rusber Estrada de 5-12 fue en la temporada. Pablo Aliendo de 6-2 con 3.33. Se vieron cosas muy interesantes en este receptor. Lamentablemente no pudo seguir jugando debido a la lesión que tuvo al inicio de la campaña Tucupita Marcano, quien, bueno, es un caso difícil de manejar, de profundizar. Lo hablaremos un poquito hacia adelante, sabiendo que ya estamos en 45 minutos. La idea es que el programa de hoy dure 1 hora 10, 1 hora 15, y luego, cuando se sepa exactamente los refuerzos y las adiciones del Magallanes, podamos entonces terminar de analizar lo que es el futuro del Magallanes. Pero bueno, Tucupita dejó 303 de averaje. Leandro Pineda batió 256, se fue de 43-11 con 2 cuadrangulares. A Everson Arteaga se fue de 25, y el mencionado Luis Suisbel, que ya lo hablamos al inicio de los debutantes. Entonces hay que remarcar también que el trabajo hecho por el cuerpo técnico se ve en los frutos de que está comenzando la nueva generación de peloteros a ser importantes dentro del desarrollo del equipo. Ya hablamos de los líderes a la ofensiva, hablamos de los debutantes, dividiendo el récord del Magallanes en esta temporada. Hay que decir que en octubre se ganaron 8 y se perdieron 9. En noviembre fue el mejor momento porque se ganaron 12 y se perdieron 9, y en diciembre quedó el récord de 9-9, es decir, nada que usted no conozca. Un equipo de 500 que con unas par de victorias importantes permitieron quedar con 29 y 27 para asegurarse su pase a la postemporada, pero tampoco hay que decir que fue una temporada increíble, inolvidable, como por ejemplo la fase regular de la 21-22, nada que ver, pero sí se cumple con el primer objetivo, que era acceder a la postemporada. Un último detallito de Renato Núñez, dividiendo lo que es su rendimiento por mes. En el mes de octubre dejó 414 de averaje, 8 jonrones, 20 empujadas y solamente 9 ponches. A partir de allí bajó muchísimo su promedio, porque en noviembre terminó bateando 280 en ese mes, con 9 jonrones, 31 empujadas y 11 ponches. Y el mes de diciembre fue el más complicado para Renato, dejando promedio de 2.46 con 4 jonrones, 12 empujadas y 15 ponches. Así se dividió el trabajo de Renato en toda la temporada. Un par de datos también de color, hablando de un tema que al fanático turco, a los analistas de los Navegantes y toda la gente que está pendiente del equipo con mayor fanaticada de Venezuela, es una estadística que no se suele hablar en demasía en las transmisiones, y que a veces parecen ser unas, pero cuando uno revisa detalle termina consiguiéndose con otros números que por ejemplo, no esperábamos, y es los averajes que tuvieron cuando los bateadores importantes del Magallanes hicieron swing al primer picheo. Ustedes recuerdan que a medida que pasó el torneo, Magallanes tuvo un slump donde no tenían buenos turnos al bate, donde los episodios a la ofensiva duraban muy poquito. Y esto obviamente llevó al equipo a no estar tan bien, a no estar tan productivo desde este renglón importantísimo, como usted bien lo sabe, que es el de traer anotaciones, de producir carreras y de mantenerte constante en o durante el juego. Y acá entonces, revisando los splits, vamos a activarlo de vuelta rapidito. Vamos a buscar lo que viene siendo batear al primer lanzamiento. Sacamos varios números porque me interesó mucho, ver lo que fueron los números del Magallanes. Acá se me perdió, bendito sea el Señor, no lo consigo ahora, lo tenía a la mano, regálenme un segundito, aquí está, ya, tranquilos, que ya lo conseguí. Por ejemplo, Carlos Rodríguez, que es el primer bate del equipo y que le hemos estado exigiendo bastante para que tenga mayores turnos, sobre todo exprimiendo a los lanzadores, porque cuando él decide hacerlo es de los mejores de la liga. Carlos Rodríguez se fue de 36-18, es decir, 500 de averaje cuando le hizo swing al primer lanzamiento. Conectó un jonrón, empujó 6 y 3 dobles.
conectó en ese espacio. A Renato no le fue nada bien, porque Renato yéndose al primer lanzamiento se fue de 14-2. Luis Torrens yéndose al primer lanzamiento se fue de 7-1. Albert de 25. Aparicio de 18-5. Peraza de 21-7, bateando para 3.33. Eliezer de 16-5. Swissveld de 11-3. Y otro, Edgardo Fermín, 2-1. Leandro Pineda fue el que mejor le fue, se fue de 5-3, pero muy poquito el espacio para decir que esto haya sido productivo. Así que técnicamente el que más lo hizo de los titulares fueron dos: Carlos Rodríguez, que batió 500, 36-18, y Tucupita Marcano, que se fue de 30-10 para batear 333. De todas maneras, el análisis es el mismo. Tú quieres que tu primer bate vea la mayor cantidad de lanzamientos para que los demás puedan tener una mejor fotografía acerca del lanzador que están enfrentando, y sobre todo en este momento de la temporada donde el equipo no estaba bateando muy bien, o mejor dicho, no está bateando muy bien, es necesario que se vuelva a la senda de los turnos responsables. Es lo que se pide, pero me pareció interesante compartir con ustedes este pequeño dato de lo que viene siendo los números o cuando le hacen swing al primer lanzamiento. En el apartado de los pitchers también hay que rememorar, hay que darle todo el peso que merece a la temporada que hizo Junior Guerra. Recuerden que él vino por un cambio que llevó a Yangervis Solarte a los Tiburones de La Guaira. Muchos, cuando recibieron la información de que Junior sería el pitcher del Magallanes, el número 1, todos se enloquecieron. Yo recuerdo cuando fue este cambio, fueron días, los peores días que he vivido en mi vida, porque esto se hilvanó con la situación de la pérdida de mi madre. Yo estuve muy alejado de las redes sociales casi por 7 meses y por ende no emití ningún juicio de valor al respecto. La realidad es que a Junior lo trajeron prácticamente gratis, entregando a un jugador que ni se enteró dónde quedaba el José Bernardo Pérez de Valencia, como el ya hablado en 1000 ocasiones Yangervis Solarte. Junior Guerra termina entonces lanzando 12 juegos, donde ganó 8, perdió 1, dejó 2.63 de efectividad, ponchó a 48, dio 26 boletos, dejó un whip 1.33, que para esta liga es simplemente sensacional. Sus números fueron un poquitito alterados con sus últimas 2 salidas, porque si unimos lo que fue su último trabajo, que fue hace un par de días, donde recibió 5 limpias en 5 episodios, y también metemos en esta misma fórmula su penúltima presentación el 14 de diciembre frente a los Cardenales, habría que decir que de esas 20 carreras limpias que permitió Junior Guerra en la temporada, 8 fueron en sus últimas 2 salidas. Así que se aumentan los numeritos para final de año, y lo bueno al respecto es que esto no le afectará en nada en consagrarse como el pitcher del año. Entonces, enorme el trabajo hecho por Junior Guerra. Otro que también hizo un trabajo sensacional fue Felipe Rivero, quien ha estado prácticamente invisible en sus últimas salidas. Buen trabajo de Wilkin Rodríguez, Amílcar Chirinos, ya lo mencionamos. Brian Mata fue un brazo muy importante. Deolis Guerra fue importante también, pero al inicio de la temporada y a medida que fue apretando el torneo, no tuvo una gran participación a final de la temporada regular. Tampoco lo tuvo Anthony Vizcaya durante todo el año. Ángel Acevedo el año pasado tuvo la mejor temporada de su carrera. En esta demostró que cuando las cosas aprietan no es uno de los brazos principales en los que se pueda confiar. Acevedo terminó con 4.87 de efectividad, y qué decir entonces de los que ya ustedes conocen de memoria, tanto a Anthony Vizcaya, Eduard Bazardo y especialmente
Enderson Franco, un Enderson que terminó la temporada lanzando en un total de 15 encuentros, donde en 13 innings y 2 tercios permitió 19 inatrapables, 18 carreras, le conectaron 5 jonrones, dio un total de, a ver las bases por bolas al lado de los jonrones, un segundito por aquí. Bueno, Enderson terminó entregando 8 boletos y apenas ponchando a 7, cosa que es un síntoma de que para nada tuvo una buena temporada. Dejó un whip de 2 en lo que fue la temporada regular, pero voy a lanzarme el mismo hot take que tuve al inicio de la zafra con Diego Rincones. Yo creo que va a ser muy importante Enderson Franco a partir de ahora para el Magallanes. No tengo argumentos para sostener esta opinión, pero algo me dice que lo de Enderson Franco fue un accidente y que será importante para el Magallanes en el round robin. Eduard Bazardo dejó 8.44 de efectividad con 2.16 de whip, un total de 18 hits permitidos en 11 innings. Una locura lo que recibió este año Eduard Bazardo. Y Jesús Tinoco, a pesar de que dejó 7.30 de efectividad, ganó 2, tuvo un par de holds. Es decir, que en ese ratito que compitió, Jesús Tinoco ayudó al Magallanes en 4 victorias, y lamentablemente tampoco estará Jesús Tinoco. Se esperaba que Nivaldo Rodríguez regresase y tuviese un lugar importante al lado de Junior Guerra y Christopher Ogando, pero lanzó un par de veces y dijo "is enough" y simplemente se fue del equipo, así que no vale demasiado la pena ahondar en lo que fue su participación, porque apenas fue una pequeña muestra de 15 capítulos donde simplemente, hay que decir, no se vio nada bien, pero que el Magallanes esperaba poder contar con él para el resto de la campaña. No fue así, al menos que pase algo extraordinario, no se espera que pueda retornar al equipo tanto Nivaldo como varios de los brazos importantes. Entonces el picheo del Magallanes fue muy importante al inicio de la campaña. Tuvo momentos muy difíciles, los roles lo tuvieron que cambiar en muchas ocasiones, así que no hay que darle una nota demasiada alta al picheo del equipo turco, aunque entramos en una diatriba, ¿no? Porque cuando se habla de todo lo que es la liga, cuando revisamos las estadísticas colectivas de la misma y se habla, por ejemplo, empezando del picheo, Magallanes terminó siendo el segundo mejor cuerpo de lanzadores del torneo. Imagínense ustedes esto, con 4.83 de efectividad, con un whip de 1.56, solamente superados por los Cardenales de Lara. Estos son unos números que no van acorde a lo que terminó siendo el resultado del Magallanes en la tabla de posiciones, porque siendo el segundo mejor cuerpo de lanzadores de la temporada y hablando del bateo, siendo el segundo mejor equipo en averaje durante toda la campaña, el equipo no se sostuvo para quedar de segundo o de tercero. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, porque se bateó bastante y se dejó mucha gente en circulación, porque el inicio de los primeros 20 juegos Magallanes llegó a tener hasta efectividad de 2.25, a partir de ahí todo fue hacia abajo y obviamente, como esto no es una liga de un solo equipo, hay que decir que el picheo de equipos como Leones del Caracas, que terminó la campaña con 6 de efectividad, Caribe con 5.95, La Guaira con 5.65, Bravos de Margarita, quien fue el segundo mejor equipo en la tabla de posiciones, quedó con 5.38. Estos son ingredientes para saber que el Magallanes entonces se quedó con lo que fue el segundo mejor lugar dentro de lo que viene siendo el renglón de picheos para el béisbol venezolano de Venezuela. Por ejemplo, el año pasado Magallanes en la temporada regular quedó con 5.32 de efectividad, y si vamos a la 2022 Magallanes tuvo 5.01. Es decir, que quitando el espacio donde Magallanes fue campeón, incluso en la regular de la 21-22, Magallanes terminó con 5.11 de efectividad. En los últimos 5 años, es una cosa tremenda esta, en los últimos 5 años hay que decir que
En la 2020 Magallanes fue el mejor, pero apenas fueron 37 juegos. Entonces esto dejó 4.01 de efectividad. Si unimos las últimas 4 campañas, hay que decir que esta ha sido donde el picheo del Magallanes se ha visto mejor. Imagínense usted, dejando 4.83 de efectividad, lo que habla entonces de un cuerpo de lanzadores que nunca tuvo una única manera de utilizarse a medida que pasó el calendario, por lesiones, por bajos rendimientos, por decisiones técnicas, por carencia de lanzadores zurdos. Este año nada más se vieron a Felipe Rivero y a Ángel Hernández como los lanzadores zurdos que tuvo el equipo. Es una bonita oportunidad para que la gerencia pueda meter mano al respecto, porque es extraño al menos ver cómo el año pasado el equipo no tuvo ni un bateador zurdo, quitando a Carlos Rodríguez, y este año no hay ni un zurdo, quitando a Felipe Rivero, porque Ángel Hernández pertenece a lo que es el bullpen B/C. Detallito que hay que remarcar. Y bueno, estos son los números. Este es el resumen de la parte numérica que ha tenido el Magallanes. Yo, si tuviese que evaluar al cuerpo técnico de 20 puntos, entendiendo que así no se evalúan en Venezuela, yo creo que hay que darle mínimo unos 16.5 al cuerpo técnico. ¿Fue esto una temporada de transición? Fue otra de las preguntas interesantes que me llegó a la cabeza al momento de sacar todo este guión paso a paso para el programa. Yo, más que decir que de transición, era de empezar a descargar más responsabilidad en jóvenes, ya que se perdió a Alberto González, se perdió a Carlos Pérez, se perdió a Eric Leal, se perdió a Raider Ascanio, se perdió a un núcleo de jugadores que fueron muy importantes dentro del último campeonato del Magallanes. Así que llegó la temporada, que fue esta, donde se empezó a dar más responsabilidades a los novatos, cosa que fue un acierto para el cuerpo técnico, porque se vieron nombres interesantes dentro de los navegantes del Magallanes. Así que más que ser una temporada de transición, fue una campaña donde se necesitaba sacarse ya lo que era el núcleo que llevó al triunfo al Magallanes hace ya 4 temporadas, y era hora de empezar a poner a jugadores que no tienen experiencia y por ende pueden estar en montañas rusas dentro de rendimiento, que fue lo que ocurrió tanto con Swissbell como el ratito que fue muy útil Leandro Pineda. Hablar de Amílcar Chirinos, qué decir de otros nombres interesantísimos dentro de lo que fue esta temporada, como Brian Mata, Palencia, hablando de Brian, el propio Pablo Aliendo, que aunque jugó un ratico se vio bastante bien. Y estos riesgos, este tipo de riesgos conlleva una obligación de tener paciencia en disfrutar de los frutos que pueda tener esta nueva camada de jugadores. Al momento de evaluarla a la gerencia, hay que decir que la primera camada de importados fue bastante ilusionante, su rendimiento fue desastroso, y a partir de allí lo deficiente llegó en que nunca más pudieron conseguir importados de mediana calidad. Ni siquiera estamos exigiendo números increíbles. El único que mostró cosas interesantes y que por ende va a seguir con el equipo en la postemporada es Tito Polo. De resto, absolutamente nadie pudo ayudar al Magallanes, y cuando digo nadie, no fue que desfilaron 20, fue que la gerencia no quiso, no logró, no alcanzó buscar nombres en el Caribe o en donde fuese para ampliar el cupo de importados. Así que Magallanes prácticamente jugó el último mes de campaña con un solo importado fiable, otro que pasó mucho tiempo lesionado, una buena adición como Bobby Rossman, que sigue recuperándose y nadie sabe nada al respecto. Entonces habrá que esperar los próximos días a ver si ya está algo mejor, porque si hay un momento donde necesita el Magallanes ese brazo es durante la postemporada, y si ya lo aguantaste todo este tiempo, al menos antes que inicie el draft habrá que tener una noticia al respecto. Si no, será entonces
otro de esos cupos que no va a poder ingresar para ayudar al Magallanes. Si yo tuviese que evaluar a la gerencia del 1 al 20, uniendo los buenos movimientos que hizo en la campaña con los cambios, sobre todo el de Eliezer Alfonso, que tuvo una influencia espectacular, que decir la de Junior Guerra, también otros nombres que lamentablemente no pudieron participar en este año, como el de Peraza, no hablo de José, hablo de Oswald. Todas estas cosas llevan a ver al Magallanes y a Diego Castillo, que fue otro de los nombres que ingresaron, como que no es tan malo al final el trabajo hecho por la gerencia, pero su evaluación viene ahora. Porque hablar de la temporada regular, yo fácilmente podría decir que la gerencia tuvo 15 puntos sobre 20 por el tiempo que dejó al equipo sin todo el cupo de importado disponible para Eduardo Pérez, también porque se dejó mucho tiempo a varios jugadores recuperándose que al final nunca ayudaron al equipo. Esas son las zonas negativas, pero el resto en los movimientos que se hicieron con Diego Castillo, con Eliezer Alfonso, con Junior Guerra, y usted sabe que esto es así, hay que evaluar correctamente porque fueron muy importantes esta temporada para los navegantes del Magallanes. Pero el verdadero momento para ser evaluado de la gerencia es a partir de ahora, porque de ellos depende que Eduardo Pérez, Darwin Marrero y Ramón Hernández pueda tener un equipo, ese cuerpo técnico competitivo y con reales opciones para competir en el round robin, porque la síntesis de toda esta temporada es que Magallanes va a iniciar una postemporada sin Nivaldo Rodríguez, sin Jesús Tinoco, sin Wilkin Rodríguez, sin Brian Mata y sin Amílcar Chirinos. 5 brazos que 4 de ellos son muy importantes dentro del Magallanes y un quinto que siempre fue útil cuando lo pusieron a trabajar, como el de Amílcar Chirinos. Y para esto, lo que nos va a permitir complementar la evaluación de la gerencia será ver si con esos 6 cupos que tiene cualquier equipo que clasifica la postemporada y los que estuvieron en la temporada regular, de esos 6 cupos yo me atrevería a decir que 2 ya están cubiertos, uno por Ogando, el otro por Tito Polo, quedan 4 para reforzar al equipo. En esos 4 cupos hoy están Focuda, está JC Ramírez y está también, a ver que se me escapa alguien por acá, creo que son ellos dos nada más, no, sí, son ellos dos los que están con los spots dentro del cupo de importados. Magallanes no debería contar con ninguno de los dos. Si se me olvidaba uno, era Derek West, claro que sí. Entonces estos 3 cupos deberían salir del equipo, tanto Focuda como Ramírez y como West, lo que abriría entonces una opción de tener 4 cupos para reforzarse. Uno de esos cupos viene dentro del draft de sustituciones. Recuerden que cuando llegue el draft serán 2 adiciones y una sustitución. Y esta sustitución de la tercera ronda va dentro de esos 4 cupos que el Magallanes tiene disponible hasta este momento, si deciden sacar a Focuda, Ramírez y West, que por favor, por la sangre de Cristo, esperemos que sea así. Quedarán entonces 3 lugares para reforzar al equipo. Comprendo que 2 de ellos deben ser por lanzadores abridores y el tercero para el bullpen. No voy a hablar de posible primera selección en el draft porque todavía resta mucho. Falta saber quién queda eliminado, falta saber la lista de quienes están disponibles y falta ver cuándo se va a hacer este draft. Lo que sí te tengo que decir es que Magallanes, aunque parezca que tiene todo el boquete más grande del mundo en su cuerpo de lanzadores, no hay demasiados nombres interesantes como para dejar saltar algún bateador increíble que pueda estar disponible para el round robin. Por ejemplo, si Magallanes ve que Lara agarra a un pitcher, Bravos agarra a otro, Zulia agarra al tercero mejor disponible y a partir de allí solamente quedan tier 2 para abajo, fácilmente Magallanes podría hacerse con los servicios de un zurdo como Harold Castro o Cafecito Martínez
O qué sé yo, hablando de Pedro Castellanos, nombres que me vienen a la cabeza sin ningún argumento, simplemente poniendo uno de cada uno para que luego el caraquista no diga que lo estamos dejando eliminado, ni el de los Tigres ni el de los Tiburones. Así que Magallanes podría reforzarse bien porque necesita un jardinero. Magallanes hoy tiene a Carlos Rodríguez como titular en el jardín central. De resto pueden ser movibles tanto el 7 como el 9. Allí es donde hay espacio para un zurdo como Dubel Herrera, si Aragua se queda por fuera, dando un ejemplo, o Harold Castro, si los Tiburones quedan afuera, qué sé yo. Hay varias opciones que se pudiese manejar si hay disponible un bateador tier 1. Hay que agarrarlo y luego de eso en las 2 rondas siguientes ver cómo se tantea lo de los lanzadores. Pero eso será para el próximo programa donde evaluemos con detalle lo que es el futuro del Magallanes. La ausencia de confianza en Valencia, otro punto que puse acá en el guión. Magallanes lamentablemente termina por segunda temporada quedando con récord negativo en casa. Si unimos los 2 años que han pasado, la liga o es el peor de la liga. Magallanes en 2 temporadas tiene 23 victorias y 33 reveses, menos 10. Está en ese momento, ya usted sabe la cantaleta que yo le dije hace unos días, no se clasifica a la final si no juegas bien en casa. Esto es algo por cambiar. El bullpen ya lo manejamos también. Y Tucupita Marcano es el último caso que quisiera ahondar con ustedes. No voy a tomar demasiado tiempo. Tucupita Marcano esta temporada inició desde el génesis, incluso en el primer juego de la campaña. Fue el octavo bate y el shortstop se fue de 5-3 con 2 anotadas y 1 empujada, lo que a partir de allí, dentro de la cabeza de varios, era que no solamente iba a pelear por ser importantísimo dentro del Magallanes, sino que también iba a ser la primera opción para pensar en un posible novato del año. Ni lo uno ni lo otro, aunque terminó bateando 300 puntos, no dio todo lo que el fanático turco esperaba de él por sus estandartes y sus cartas dentro de ser un grande liga por algún tiempo en San Diego y luego en Pittsburgh. Este año yo debo decir que hubo muy cortos picos de alto rendimiento. Llegó a tener hasta 13 turnos consecutivos conectando de hit, 16 envasándose de manera seguida, pero demasiados baches. No sé si mentales, no sé si hay algo interno que esté ocurriendo, digo, en su propia vida personal, pero muchos problemas en el shortstop para hacer el shortstop de todos los días. 8 errores en 41 juegos es mucho para un guante de su calibre, y esto lo llevó a que comience banca, como se dice en el béisbol, a que tuviese que estar entregando y compartiendo su posición con Diego Castillo, con José Gómez, porque Eduardo Pérez, si algo tiene, es que esto de que tú vas a jugar porque sí no existe, y si no estás bien vas para el banco, y entonces verá el Magallanes y tendrá la necesidad de que regrese ese Tucupita Marcano de inicio del mes de diciembre, donde tuvo su mejor rostro tanto a la defensiva como a la ofensiva, porque su temporada, aunque estuvo con 300 puntos, creo que no cumplió con las expectativas tan altas que se tuvo en esta campaña. Nada más que decir de Peter O'Brien y Keon Barnum, lo anoté por acá, pero no vale la pena ahondar en eso. Y la otra situación es que, bueno, la realidad es que Magallanes va a la postemporada con una rotación de 3 abridores: Junior Guerra, Christopher Ogando, y pongo un signo de interrogación en el tercero, que creo pudiese ser Eduard Colina, que dependiendo de los movimientos que haga la gerencia puede convertirse en la primera opción como un stopper, entiéndase stopper como el término al lanzador que viene luego que fracasa un pitcher abridor, o se mantenga como uno de los que está en la rotación. Por lo que vimos en sus últimas 4 salidas, fácilmente puede ser un pitcher que se le dé la primera oportunidad para que compita en el round robin, a ver si puede llegar a 4 o 5 episodios de 1 o 2 carreras. Es lo que tiene el Magallanes en la rotación. En el bullpen ya nombramos las 5 bajas durísimas que tiene el Magallanes, y queda entonces siendo prioritaria la situación de que este rostro, que es la foto que tiene Magallanes hoy: Anthony Vizcaya, Enderson Franco, Eduard Bazardo, Deolis Guerra, Felipe Rivero, sean los brazos más importantes.
sean los brazos que deban dar un paso hacia adelante para convertirse entonces en esos brazos que se pueda confiar. Yo sé que para usted, fanático, es muy difícil creer en esto. Yo sé que la temporada de la gran mayoría de estos brazos ha sido caótica, quitando obviamente a Felipe Rivero, pero es lo que hay. Y a partir de ahora todo inicia de cero y hemos visto casos donde jugadores que no tuvieron una buena temporada regular se convirtieron en asesinos en lo que es la postemporada. Esperemos que el bullpen sea fortalecido al menos con dos brazos y que esto le permita al Magallanes poder ir avanzando en el round robin. Tendremos una foto más clara en los próximos días cuando la gerencia entregue entonces los siguientes anuncios. A ver, porque dicen que están por allí negociando a ver si Tinoco puede estar un poco más de tiempo, tanto al igual como Bryan Mata. No sé en qué va a terminar todo esto. Lo que sí sé es que Magallanes hoy depende de Vizcaya, en Franco, en Bazardo y en Felipe Rivero, los cuatro brazos de jerarquía que tiene el equipo hasta ahora. ¿Es suficiente esto para llegar a la final? Yo estoy seguro que no. Por eso es que insistimos tanto en que la gerencia ahora es el responsable de lo que pueda tener el cuerpo técnico disponible a su mano para pelear y buscar la opción de llegar a una final a la cual no se llega desde la 21-22. Bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo repasando todo lo que ha ocurrido en esta temporada regular. Para este servidor ha sido un verdadero placer estar una vez más con todos ustedes. Gracias por ser parte de Zona Turca, gracias por dejar sus comentarios y sus percepciones, y la invitación será para probablemente el día de mañana en la noche, si hoy queda confirmado lo que es el clasificado, cosa que no va a ocurrir. Voy a reconstruir si mañana se confirma el clasificado, porque hoy es el juego extra, mañana jugará en Maracay el que gane hoy. Si se confirma el quinto clasificado y se adelanta todo en el draft, en el calendario, en los anuncios del equipo, pues allí estaremos de cabeza para hacer el nuevo programa en Zona Turca. Así que, como siempre le digo, agradecido a Dios por darme la oportunidad de estar de pie un día más para compartir con todos ustedes. Envío un beso a la eternidad, allí donde está mi preciosa madre, que fue la génesis y la semilla de este proyecto llamado Zona Turca. Se despide de todos ustedes Geoff Hernández. Yo les tengo que ser muy sincero. Al momento de terminar este programa, Magallanes tiene demasiados frentes por mejorar si quiere competir en el round robin, y ni te cuento si el plan es acceder a la final. Es la hora de la gerencia. Es el momento donde la influencia de Blasini, Chirinos y compañía permita que el equipo se refuerce, y va a ser muy importante el tino que se tenga a la hora de seleccionar en el draft de sustituciones, cosa que no se ha hecho bien en las últimas dos ocasiones donde Magallanes ha estado en la postemporada, y sobre todo que brazos que no funcionaron en la temporada regular comprendan que ahora estará en sus hombros puesto un nivel de responsabilidad enorme y que dependerá de ellos que el equipo pueda soñar con acceder a una final. ¿Es posible? Claro que sí, porque tanto Bravos como las Águilas del Zulia son equipos irregulares con problemas en el bullpen. Creo que el equipo compacto es los Cardenales de Lara, y es allí donde la irregularidad permitirá al Magallanes entonces poder ir a soñar y a pelear, a buscar uno de esos dos puestos que den el acceso a la final. Sé que estamos ilusionados, sé que en el mes de enero la pelota es completamente distinta, pero tenemos que mantener los pies a la tierra, y las verdaderas oportunidades del Magallanes las conoceremos en los próximos días cuando se vea el trabajo y el movimiento de la gerencia. Por ahora es lo que tenemos disponible para ustedes. Un abrazo grande para todo el equipo de BDM Radio también, y nos reencontraremos muy pronto cuando tengamos más noticias sobre el Magallanes. Bye bye.